Despierta tus sentidos, tu corazón y tu alma con Despertarte Radio. Queridos amigos, gracias por estarnos acompañando. Bienvenidos a su programa Letras para Llevar. Soy Carlos Casani, el día de hoy saludándoles desde Chilpancingo de los Bravo Guerrero. La semana pasada estuvimos en Iguala, hoy en Chilpancingo. Dentro de 8 días estaremos saludándoles desde Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Pero hoy es un día realmente muy especial para mí. No lo digo por alabar a nuestro invitado, sino porque de verdad es un día especial para mí teniendo a este gran invitado. A esta magnitud ha llegado nuestro programa y sobre todo agradeciendo el cariño y la deferencia que tuvo nuestro invitado, mi querida Blanca, productora, por ahí. Saludos hasta Zihuatanejo y a todos sus amigos que nos escuchan en el estado de Guerrero, la República Mexicana y otros países desde donde nos acompañan a través de Despertarte Radio, ya sea por Seno.fm o nuestras demás plataformas. El día de hoy tenemos invitadazo. Nacido en la Ciudad de México, dramaturgo, pedagogo, periodista, investigador teatral, estudió letras hispánicas y literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No leo tanto de él, no presumo tanto de él, mejor que él nos lo cuente. Maestro, mi querido, adorado maestro Jaime Chabot. Bienvenido, bravo. Gracias, querido Carlos, ¿cómo estás? Pues encantado de tenerte, encantado de tener a una gran personalidad del teatro, pero sobre todo alguien a quien yo quiero, admiro y respeto profundamente, agradeciéndote que entre tantas cosas que tienes que hacer ahorita que andas, regresaste recién de Colombia, nos cruzamos, nos topamos allá en el Festival Afromexicano, andas en friega, tuvieron ahorita los circuitos con esta maravillosa obra que es la del señor Tlacuache, más cosas y más cosas que tienes y que dentro de poquito regresas a Colombia también a otro festival. Maestro Jaime, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Uno de mis pecados mortales es ser chilango. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno no elige, ¿no? Uno no elige dónde nace, porque me hubiera encantado ser michoacano o ser morelense, que es donde habito actualmente, o ser guerrerense, ¿por qué no? También sinaloense me hubiera gustado. En fin, hay muchos lugares de nuestro bello país que son magníficos para nacer y también magníficos para vivir. Aquí en Morelos tienen un vicio. Les encanta decir, él ni es de aquí, ¿no? Uy, les fascina. Hay una bola de cuates que no hace nada por su estado, pero uno que sí hace algo por el estado porque ama profundamente el estado, porque trabaja para la gente, porque construye cosas, pero uno tiene un defecto que es no ser de aquí, ¿no? Me pasó llegando igual a maestro. Sí, aunque los ancestros de varios de esos que dicen él ni es de aquí, no sean de aquí, ¿no? Ya sabes, pero uno tiene que insistir y que hacer cuchillito de palo y estar trabajando. Lo cierto es que esas actitudes siempre retrasan muchas cosas que podrían avanzar mucho más rápido en favor de la gente, ¿no? Entonces, nací en Ciudad de México, me formé, curiosamente, buena parte de mi infancia fue en Morelos, porque mi abuela tenía una casa en Cuernavaca y muy cerquita de la casa de Cantinflas y muy cerca del estudio de Siqueiros. Y luego en la adolescencia, luego vendió esa casa que le rompió el corazón a mi madre porque mi madre amaba esa casa. Mi madre era mucho de flores, plantas y demás, entonces y Cuernavaca pues siempre es un paraíso para eso, también muchos lugares de Guerrero. Y mi adolescencia también transcurrió mucho en Morelos, porque yo vengo de un ala de mi familia, eran cazadores, y a mí me gustaba la cacería.
hasta que un día se me apareció un venado y no fui capaz de dispararle, ¿no? Entonces ese día dejé la cacería, pero en mucho me la pasé por los lados de Puente de Ixtla, Coauchichinola, Jojutla, etcétera. Entonces, en el 2000, desde el 2009, con Marisol Castillo, que es mi compañera de viaje en esta vida, y también compañera de trabajo, porque con ella fundamos Mulato Teatro, empezamos a buscar un lugarcito en Morelos y se nos apareció Ticumán, que es pueblo de brujos, chamanes y nahuales. Y eso no es decir poca cosa. Y además en zona zapatista. Estamos a 8 kilómetros del cuartel general de Emiliano Zapata. Entonces, aquí en esta región, quien no tuvo una abuela, abuelo, bisabuelo que pelearon al lado de Emiliano Zapata, significa que no nacieron aquí, como yo. Que no soy de aquí, pero amo profundamente este sitio, esta región, y que me apasiona además brutalmente la historia, tú lo sabes. La historia de México es una de mis grandes pasiones, y mi manera de transmitirla pues es a través de la escritura teatral. Ok, ¿cómo fue tu infancia, maestro? ¿Eras un niño travieso, niño tímido? ¿Tus calificaciones en la escuela? ¿Participabas en todos los festivales? ¿Cómo era Jaimito? Puta, Jaimito era un desmadrito, por un lado, pero también era profundamente tímido. Yo me destrampé hasta ya la prepa y la Facultad de Filosofía y Letras en la benemérita UNAM. Pero era muy tímido, pero era muy callejero. En esa época, en las calles de la Ciudad de México, los niños podíamos estar desde todo el santo día en la calle y nadie ponía el grito en el cielo porque niños se los van a robar o niños les van a hacer algo, ¿no? Entonces, hacíamos mucha vida de calle, jugábamos bote pateado, tochito, fútbol, los encantados, también al doctor, por supuesto, y muchas cosas más. Y ya por ahí de 9, 10 de la noche salían las mamás de las distintas casas a gritar: ¡chamacos, ya! ¡A cenar y a dormir! ¡Tienen escuela! ¿No? Y yo fui un estudiante rebelde. Yo no sé cómo pasé la secundaria ni cómo pasé la prepa. Mis calificaciones eran lamentables. En buena medida porque me aburría la escuela. Esto que no lo escuchen mis hijos, porque si no van a decir, por favor, no van a decir, ya ves, si nos traes a nosotros en friega. Pero yo era un apasionado, por ejemplo, de las cosas, en las cosas que me apasionaban o que maestros me apasionaban. O sea, yo fui muy malo para matemáticas, pero recuerdo en segundo de secundaria tuve un maestro genial de matemáticas. Y entonces fui excelente, porque el maestro era un genio estimulando el conocimiento, también uno de física, que son materias que a mí no me han importado mucho en la vida. Y una gran maestra de literatura, la poeta, ella se llamaba Alicia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pero su seudónimo era Alicia de Laval, una poetisa tabasqueña, adorada alumna de Carlos Pellicer. Y tuve esa maestra de secundaria. También tuve una maestra, la maestra Laborie, se escribía de historia, que yo creo que de ahí me vienen
la pasión por tanto la literatura como por la historia, pero yo no sabía que tenía pasión por la literatura. Eso fue mi hermano Federico, que él es poeta, narrador y diplomático, mexicano, está en la Embajada de México en Dubái ahora mismo. Federico, que era un gran lector, en mi casa siempre se leyeron libros. Siempre se tocó música de concierto. Mi papá tocaba el piano estupendamente, sin leer partituras, tocaba la polonesa de Chopin, mientras se rascaba la espalda, ¿no? Entonces, y mi mamá y mi papá eran lectores. Y mi hermano Federico era un voraz lector y amante de los libros. Y yo creo que me vio muy perdido y un día me puso en las manos un libro que fue crucial para mi vida, que fue Siete artistas del crimen. Tenía cuentos de Edgar Allan Poe, de Tomás de Quincy, de Chesterton, de Robert Louis Stevenson, de Conan Doyle, y eso fue el parteaguas para mí. Si no hubiese sido por mi hermano Federico, yo quizá no me hubiera dedicado a las letras, porque a partir de ahí me volví lector furiosamente voraz. Yo me leía en menos de una semana Los hermanos Karamazov o El príncipe idiota de Dostoyevsky, ¿no? Me apasionaron los rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera. Además de los policíacos y las novelas de aventuras, las novelas del mar me apasionaron mucho. Quizá también por eso me apasionó cuando me hicieron un encargo del gobierno de Guerrero hace muchos, muchos años. Estoy hablando de 1989, 90, por ahí, o 1988, no recuerdo exactamente el año, que a la Dirección de Teatro y Danza de la UNAM, que comandaba en ese momento Alejandro Aura, le encargaron 8 obras sobre 4 héroes de Guerrero. Era Juan Álvarez, Altamirano, Vicente Guerrero y no me acuerdo el otro. Y yo fui rejego porque decía, no, como una obra por encargo. Era un pinche moconete y ya es rebelde, ¿no? Esas cosas tontas de la juventud, que uno se revela ante cosas que pues, no tiene para qué revelarse. Pero bueno, el caso es que me tocó de últimas porque había temas. Y a mí me tocó Traición y fusilamiento de Vicente Guerrero. Y al mismo tiempo estaba yo muy clavado, ya eso es ya la época de la facultad, estaba yo muy clavado asistiéndole al maestro Armando Partida en sus clases de historia del teatro mexicano y además armando una gran colección que fue de 20 tomos que publicó con Aculta de teatro mexicano, historia y dramaturgia, que fueron 10 tomos del siglo XVI a XVIII y 10 tomos del siglo XIX, empezando por la independencia de México hasta la Revolución Mexicana, que yo fui el investigador asistente de esos 10 tomos. Y fui además el que se metió a bibliotecas, Archivo General de la Nación, etcétera, a rascarle y a buscar obras, porque bueno, se decía no hubo dramaturgia mexicana. Es como esa cosa negacionista que tenemos los mexicanos, ¿no? Que por ignorancia decimos, pues no existió, ¿no? Como dicen ahora de los negros en México, ¿no? De los afrodescendientes, pues no hay negros en México. A Chihuahuas, vete a la chica, adiós. Veanle nomás la naricita ancha aquí al compañero Casani, ¿no? Exacto, nada más no se te escurra algo. Y entonces, bueno, yo estaba ya clavadísimo además yo me encargué de hacer el volumen entero, me refiero a estudio introductorio y todo lo demás, de escenificaciones en la época de la independencia. Y yo rejego que me encargaban hacer una obra sobre la independencia y sobre el héroe Vicente Guerrero, ¿no? Entonces yo por rebelde dije, ok, pero Guerrero nunca va a aparecer en escena. Va a tratar sobre él.
pero no va a aparecer en escena. Cuando me meto a leer, y entonces veo que su carnal, el genovés Francesco Picaluga, es el que lo vende, el que lo traiciona, y es en la goleta Colombo, que lo secuestra y lo lleva hasta Huatulco para que de ahí lo lleven a Cuilapa y lo fusilen, etcétera. Me doy cuenta de que es una novela de aventuras. O sea, mi pasión por novelas como Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, o La Isla del Tesoro, o Cazadores de Naufragios de Robert Louis Stevenson, dije, pues está ahí. Era una obra que me habían mandado a hacer, o sea, era como mandada a hacer para mí, ¿no? Entonces, bueno, ahí la hice. No es la obra que más me satisfaga porque no quedó del todo bien, pero pues, es una obra potable. Encima lo que puse es a un cómico de la legua a contar la historia, ¿no? Que además existió, es Fernando Gavila, un actor, director de compañía que viene desde finales del siglo XVIII y se pierde en la segunda mitad de la década de los dieces del siglo XIX, se pierde en la historia. Entonces yo me di la licencia de que a él le toca estar en medio de la traición a Vicente Guerrero. Entonces es un proyecto que yo creo que habría que reescribirlo en algún momento, porque a mí la obra no me quedó llenando del todo, pero es un historión padrísimo, ¿no? Pues bueno, tienes un año, tienes un año para revisarla, para que la presentemos el siguiente año en la Semana Cultural por el aniversario de su natalicio, de Vicente Guerrero, que es la primera semana de agosto. Ya, te la voy a mandar para ver si te animas y que la revisemos juntos y a ver qué se nos ocurre. Pero bueno, Jaimito, como decías, pues sí fue un desmadre, ¿no? Entonces, a mí lo que me centró fue primero la literatura y luego en la prepa tuve mi primer taller de teatro con Marisa Magallón, que Marisa Magallón fue la primera esposa de Juan Ibáñez, el gran director de teatro y ópera, que ya murió, y pues era una mujer apasionadísima que te envenenaba. A mí los que me hicieron fueron mis grandes maestros con M mayúscula, no los profesorcetes, que hay mucho profesorcete y muy poco maestro, ¿no? Estos maestros apasionados que me tocaron, pues fueron los que me marcaron y me fueron construyendo este caminito. Ya luego entré a la Facultad de Filosofía y Letras y qué te digo, me tocaron las últimas clases, conferencias de Juan José Arreola, ya el último año que estuvo en la facultad, me tocó Salvador Elizondo, me tocó Huberto Batis. Huberto Batis, el gran periodista y editor de revistas culturales y de suplementos culturales en este país, fue el que me hizo escritor. A él debo el ser escritor, pero tuve maestros como Eugenia Revueltas, como Margarita Peña, como Gonzalo Celorio, como Magdalena Mijares, Malena Mijares. En fin, tuve unos maestrazos en cuento, Beatriz Espejo, entonces, y luego en dramaturgia, pues González Dávila, Oscar Liera y maestros extranjeros, Gerardo Velázquez en
de los mexicanos supremamente importante. Gerardo me despejó todas las telarañas que los demás profesorcetes, incluido Hugo Argüelles, me dejaron en tinieblas porque no enseñaban bien. Hugo Argüelles era por ejemplo, un orador extraordinario que te embelezaba, pero al final decías, ok, ¿y qué te aterrizó? ¿No? Entonces Gerardo Velázquez era metódico, además partía desde la lingüística, etcétera. Y bueno, y luego fui muy afortunado de tener grandes maestros internacionales, el francés Michel Azama, el español José Sánchez Sinisterra, Mauricio Cartún de Argentina, Marco Antonio de la Parra de Chile. Y además yo no he dejado de estudiar. Hace 2 años, fue algo así, acá con el gobierno de Morelos organicé unos cursos, y invité a Sergi Belbel, el catalán, a que diera un curso, y cuando me ve que no me salgo de las pantallas, porque era por Zoom, me dice, oye, bueno, pero tío, a hueca casi, ¿no? Le digo, los demás son pretexto para que yo tome tu clase, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues tengo 57 años de ser alumno y no renunciaré a seguir siendo alumno, aunque sea también profesor o maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón. Este es tu acercamiento al teatro en la prepa, en los talleres maravillosos, con esos maravillosos maestros que nos has estado mencionando. ¿Cuál fue tu primera obra, maestro, que escribiste? ¿Es necesario mencionarla? No. Se llamaba El cordoncillo gesticulatorio y era un homenaje a todo lo que usted quería saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar, de Woody Allen. Esa fue la primera obra fallida, que se ganó un premio, para mi vergüenza. Y bueno, luego le siguieron otras, Noche de Brujas, Tempranito y Ayunas, etcétera, a las cuales yo ya les he retirado la paternidad. En fin, no es que les haya retirado la paternidad, es que ya no me gusta que se monten, porque son obras muy, muy de un primer momento de escritura, pero que pues fueron, como todo camino, fueron fundacionales en el escritor que yo iba a ser después, ¿no? Claro. ¿Cómo eras como actor? Malísimo. Soy ¿Cierto malísimo. o lo dices nomás porque ahora eres dramaturgo? No. Yo tengo 2 pies izquierdos. Soy un clown involuntario. Me subo al escenario y la recontracajeteo. Soy incapaz de aprenderme los diálogos. Puedo cambiar de situación, de escena. Un desastre. Ahora voy a regresar al escenario, te lo advierto. Yo hice algunas cositas de actuación en la prepa y en la facultad, pero yo tenía muy claro que quería escribir. Tan es así que me equivoqué de carrera, afortunada y desafortunadamente, porque me metí a letras hispánicas. Ahí tuve a esos grandes maestros que he mencionado, pero muy pronto yo me la pasaba en las clases de teatro. Me metí a las clases de José Luis Ibáñez, de Gabriel Báez, de Armando Partida, de Germán Castillo, en fin, me la pasaba más con los compañeros de teatro que con los compañeros de letras, y acabé abandonando letras para meterme a las clases de teatro, ¿no? Entonces, pues sí, ese era mi camino, el teatro, pero si no hubiese pasado por letras, quizá no estaría donde estoy hoy. Es decir, no hay No camino hubieras errado. llegado. No hay camino errado, ¿no? Hay gente que se angustia mucho,
toda equivocación en realidad es un proceso, es un éxito porque pasaste por ahí, sobreviviste, construiste, etcétera, y en fin, toda experiencia ayuda. Luego me metí a cine, al CUEC, Ujú. y Has hecho también televisión, has escrito para televisión también, ¿no? sí, eh, ese ha sido un camino también el del guión que me ha permitido conquistar otras cosas, desde lo económico hasta lo profesional en términos también de técnica, porque la industria no te espera a que te inspires. La industria te trae así. Tienes que escribir 43 páginas en un día. Entonces no te está esperando, ¿no? No es, espérenme que me voy a inspirar, ¿no? A que vengan las musas. Que vengan las musas, pues no. Entonces eso te da una gran velocidad, por un lado una capacidad de construir estructuras muy rápidamente, de planificar una ficción muy rápidamente y de solucionar. Yo te diría que cuando más teatro he escrito en cantidad de obras es cuando estoy escribiendo televisión, porque estás con esteroides, ¿no? Es tener el músculo de la creatividad con esteroides, porque estás escribiendo 200 páginas a la semana, 800 al mes. Es una ¡Hala! brutalidad, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. entonces es... y ahí en medio escribes además teatro. Entonces, ¿por qué? Porque ya va, tu máquina está así, pum, 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 pum. Yo extraño eso. Ahora la tele para mí ha llegado en momentos cruciales de mi vida, en términos de crisis financiera, necesidad familiar, etcétera, y ha venido como a solucionar cosas increíblemente. Pero yo no busco la tele, no estoy ahí encima con los productores metiendo proyectos tal y tal, que además es muy, muy, muy poco grato, porque al guionista lo tratan como el último eslabón en la cadena alimenticia de la industria. En México. En Estados Unidos, cuando trabajé con Sony Pictures Television, te traen entre algodones. Entienden que el guionista es el paridor de la esencia de lo que van a grabar. Entonces te cuidan, te procuran, te exigen, por supuesto, y no les puedes fallar. Eso sí, mientras no les falles, estás entre algodones, ¿no? Exactamente. Padre, vamos a un pequeño corte comercial, queridos amigos. Vamos a regresar a hablar de Mulato Teatro, vamos a regresar a hablar de la familia, vamos a regresar a hablar de los hijos preferidos en el teatro, me refiero a tus obras y demás que difícilmente puede uno elegir a veces, pero en eso, queridos amigos, Radio Escuchas, gracias por estarnos acompañando. Les recuerdo que si ustedes desean hacer una mejora familiar o económica yéndose a trabajar a la Unión Americana, no lo hagan de manera ilegal, no arriesguen su vida, aseguren su estabilidad física y la de su familia también. Mejor tramiten una visa de trabajo visitando nuestra página www.visa123.com. Ahí les daremos toda la información que ustedes necesitan para saber cómo tramitar su visa de trabajo e irse de una manera segura. Ahora, ¿quieren un 25% de descuento en su trámite? Bueno, o en su consulta, escríbanme a mis redes sociales con la palabra clave Norte 2023 y les estaremos otorgando un 25% de descuento en su trámite. Padre, regresamos en 3 minutitos. Soy Carlos Casán y tenemos al maravilloso maestro Jaime Chabó Magnus. Esto es Letras para Llevar. Despierta tus sentidos, tu corazón y tu alma con Despertarte Radio. Despertarte Radio, la única radio que tiene para ti lo mejor de la música. Además, los mejores programas. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde,
DR Noticias. Mantente informado con las últimas noticias que se generan al momento. DR Noticias, conducido por Blanca Mares. Recuerda que los martes, de 9 a 10 de la noche, el Reventonazo de la Cumbia. El Reventonazo de la Cumbia es conducido por Mons Reyes. Además, los jueves de 10 a 11 de la mañana, Letras para Llevar. Letras para Llevar bajo la conducción de Carlos Casani. No puedes olvidarte de escuchar todos los jueves de 7 a 8 de la noche La Boruca, donde todas las artes juegan. Es una producción de Radio Hipócrates. De 8 a 9 de la noche Literofilia. Producción también de Radio Hipócrates. Los viernes de 9 a 10 de la noche, Gigantes Gruperos bajo la conducción de Mons Reyes. Recuerda escuchar todos los sábados de 9 a 10 de la mañana #Peques en Acción, bajo la conducción de La Bola de Pelos y Blanca Mares. Además, los sábados no te puedes perder Va de Retro de 1 a 3 de la tarde, conducido por Milton de la Cruz. Y sus programas especiales de Va de Retro de 7 a 9 de la noche. Además, recuerda escuchar las cápsulas holísticas con Sania, la cápsula de la nota cultural por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, así como su teatro experimental, Teatro en Radio. Todo esto y mucho más lo podrás disfrutar aquí, en Despertarte Radio. Estamos de regreso en Letras para Llevar con el querido maestro Jaime Chabó. Jaime, yo te conocí hace más de 23 años, como 25 años te conocí. Estábamos bien chamacos. Yo era delgado todavía. ¿Qué nos panzó? Sí, cállate. No, bueno, te conocí en Acapulco en un taller que diste de dramaturgia a los compañeros del Carrizo. Un abrazo para ellos, un abrazo fuerte hasta donde esté nuestro querido Roberto Picudo. Y bueno, ahí te conocí, he seguido tu trayectoria, he conocido algunos de tus trabajos, hay obras que me encantan. Por ejemplo, yo no pude ver Divino Pastor Góngora con Carlitos Cobos, no la pude ver, pero todos los comentarios que yo he escuchado han sido maravillosos, porque además, pues Carlitos Cobos era un dios en escena, ¿no? Era un rey en escena. ¿Cuáles son, podrías enumerar a 3 obras tuyas que les tengas un especial afecto? Pues una es inevitablemente Divino Pastor, ¿no? Porque además yo perseguí a Carlos Cobos 10 años. ¡Guau! Me lo encontraba y decía, ¿cuándo trabajamos juntos, mi gordo? Por favor, dime, escribo lo que tú quieras. Y fue Miguel Ángel Rivera y él que, bueno, él me habló, Carlos, me habló un día, traían en la cabeza hacer un homenaje a los 400 años de Calderón de la Barca en el año 2000, y ya traían una idea que era un cómico en España que se la pasa representando sainetes de Calderón de la Barca. Por todo lo que ya dije y conté antes aquí mismo, les dije, no se la jale. O sea, ¿cómo en España? En la Nueva España. Piénsate, Carlos, que el próximo año 2031, cuando lleguemos al 2031, se estarán cumpliendo 500 años de tradición teatral en términos occidentales, porque en 1531 se hizo la primera representación en términos occidentales con el auto del juicio final de Fray Andrés de Olmos, que fue en lengua náhuatl, latín y español, y era parte del proyecto del teatro de evangelización de los conquistadores españoles. Vamos a cumplir 500 años de historia teatral en términos occidentales. Lo que no podemos reconstruir es lo que había antes, que había también teatro.
representaciones parateatrales para propiciar la lluvia, para propiciar el buen nacimiento de las criaturas, había imitaciones de borrachos, en fin, no podemos reconstruir el teatro prehispánico, aunque mi querido Miguel, Miguel Sabido insista en que sí se puede. Es antropología, no puedes reconstruirlo. Como no puedes reconstruir la escena novohispana del todo, ¿no? Hay cosas que puedes saber de la escena novohispana, es lo que tiene el teatro. Tú no puedes reconstruir exactamente las tragedias griegas. Eso son hipótesis que se hacen y está hiperdocumentado, pero no puedes realmente regresar a los esplendores de Epidauro y decir así era el teatro griego. Igual acá pasa con lo prehispánico, pero entonces les dije, no la chiflen, que es cantada. Es un cómico perseguido por la Inquisición que va a salto de mata, que va representando cosas, que además hay obras novohispanas, super herejes, maravillosas, ¿no? Como El alcalde Chamorro de José Macedonio Espinosa, que paradójicamente, gracias a la Inquisición, a lo acuciosos que eran recogiéndoles a las compañías de teatro, los libretos, etcétera, que tenemos cosas maravillosas en el Archivo General de la Nación en ramo Inquisición. Entonces ahí se encontró un sainete que se llama el alcalde Chamorro, que es un alcalde que va a juzgar a los presos de su cárcel y que entre ellos está una fandanguera, o sea, mujer que mueve el culo, un representante, es decir, colega nuestro de oficio, y un puto, con las 4 letras. Está en el texto del siglo XVIII. P-U-T-O. Un homosexual. Fíjense, es la primera aparición del personaje homosexual en la literatura mexicana. Está cañón. Entonces todo eso en el trabajo que hicimos de recuperar obras desde el siglo XVI hasta la Revolución Mexicana, 4 siglos, pues a mí me sirvió para hacer teatro dentro del teatro. Entonces los convencí. Entonces Divino Pastor fue tejida sobre la piel de Carlos Cuevas. La han representado, está traducida a 5 idiomas y la han representado en por lo menos 15 o 20 países del mundo. El Divino Pastor es una de mis obras quizá más exitosas. Y que la quiero mucho por lo que significó trabajar con Cobos, porque la ha hecho también mi socio y adorado compadre José Cepami, porque hoy mismo... Yo la vi con José Cepami. Hoy mismo la están haciendo en Italia y en Colombia, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Italia. Se ha traducido al checo, se ha traducido al italiano, al francés, al inglés, en fin. Y bueno, pues sí, es una obra de las más exitosas y representativas mías, pero no es la única. Le tengo mucho cariño también a Rashid 911, que fue todo un experimento sobre el asunto de las Torres Gemelas. Yo estaba tomando un curso justamente con mi maestro francés Michel Azama en Cali, Colombia. Estábamos en un retiro, haz de cuenta un Huastepec, en las afueras de Cali en 2001, que además estábamos rodeados por las FARC, por la guerrilla, que este centro como vacacional le pasaba una lana a los guerrilleros para que no entraran y hicieran un desmadre. Eso se llama la vacuna en Colombia, ¿no? Le pagaban ciertos comercios o X, le pagaban o a las FARC o a los paramilitares, etcétera, para que no los molestaran. Bueno, estábamos ahí y estábamos ya recién desayunados, bañándonos, etcétera, y alguien grita:
le patearon el trasero a los gringos. Fue un reguero de pólvora, prendimos las televisiones y 5 o 10 minutos después nos toca el segundo avionazo. Había una inmensa euforia, un sentimiento anti-norteamericano muy brutal, que evidentemente no atemperaba todavía, no ponía en distancia como para ver que ahí había víctimas civiles que no tenían que ver con nada de política. Ya con las horas, pues sí nos dimos cuenta que además, pues el horario para atacar había sido bastante imbécil por parte de los terroristas, porque si atacan 2 horas después, se cargan a media inteligencia económica norteamericana. No se fregaron a los grandes ejecutivos y intelectuales económicos norteamericanos, se cargaron a los de limpieza, a los latinoamericanos y empleados de la Europa del Este y africanos que estaban ahí limpiando, y asiáticos que estaban ahí limpiando el edificio, haciendo comida, haciendo vigilancia, etcétera. Entonces algo no cuadraba y muy pronto el gran intelectual norteamericano Noam Chomsky dijo: esto, si no lo planearon y ejecutaron las fuerzas de inteligencia norteamericanas, cuando menos lo supieron y lo permitieron. Entonces yo de ese cable me colgué y entonces hice una obra que va para atrás en la línea del tiempo. Es decir, comenzamos con lo que en la línea del tiempo sería la última escena, es la primera, y así sucesivamente. Sí. Y agarré a uno de los personajes, a uno de los árabes que va en uno de los aviones que se estrella con las Torres Gemelas. Porque finalmente nos vendieron el storytelling de los malos árabes y Saddam tiene armas de destrucción masiva, etcétera, que al paso de los años hemos constatado que era mentira, ¿no? Y que le sirvió a Estados Unidos para que los demás países le dieran carta blanca para ser el policía del mundo. Entonces, por un lado están estas obras de carácter más político, también Ogyeneshka, se trata de uno de los primeros muertos en la Segunda Guerra de Irak, por parte del ejército de los Estados Unidos, que fue un migrante mexicano sin papeles. Un migrante mexicano que no tenía la nacionalidad norteamericana y que iba en un tanque Bradley M2 cuando entraron a Bagdad, y que ante el ataque iraquí, defendiendo su país, Claro. el tanque, mientras está cruzando el río Éufrates, se echa para atrás, rompe la barda de contención del puente del río y se van al agua y se ahogan. Y regresaron, le escamotearon la nacionalidad, le prometieron la nacionalidad, que si iba a luchar una guerra que no era la suya, le darían la nacionalidad. Y el cadáver de este mexicano regresó a su pueblo en un lindo estuche de madera con la bandera gringa encima y una pensión para los papás y la nacionalidad post-muerte. Me pareció de una obscenidad. Me pareció escatológico, me pareció el colmo de los colmos de la manipulación norteamericana. Entonces también le escribí una obra que esa la montó Carretera 45 muy exitosamente. Se fueron a España y a Colombia, y, en fin, a las muestras nacionales, festivales en todo el país. Pero hay esas obras pertenecen quizá a otro momento, porque a partir de 2006 empecé a trabajar con Marisol, que no le daban trabajo. Mi esposa mi compañera de vida es colombiana, es afrodescendiente, es negra,
tenemos 2 hijos mulatos y cuando decide ella venirse a vivir a México conmigo, pues nadie le da trabajo como actriz. No se les ocurre a los directores mexicanos, por un lado, que tenemos una población afrodescendiente, y 2, no se les ocurre que montando una obra gringa un personaje podría ser negro, ¿no? Entonces, y en la televisión ni te digo, si no es de esclava, de sirvienta, de sexoservidora o de alguna cosa más, así de migrante, pues no cabe en los elencos televisivos, ¿no? Y entonces yo comencé a ser su escribano. Entonces, primero comenzamos con Pipí, que es una obra que no habla sobre afrodescendencia, que es una obra para niños, que escribí en el primer mes de mi hijo, mientras la teta, dormirlo, etcétera, yo ahí escribía. Y muy pronto ella levantó un proyecto que se llama Cuentos Eróticos Africanos del Decamerón Negro, con 4 actrices afrodescendientes, que es una cosa muy divertida a partir de unos cuentos de tradición oral. Estuvo Amada Domínguez ahí, Así es, estuvo Amada Domínguez, estuvo que es mi Muriel querida y Ricard, amada maestra. Estuvo esta Marina Muriel Ricard. Areta, Muriel Ricard, Fabrina Melón. Han pasado varios Un elencos. hermoso trabajo, hermoso Y trabajo. bueno, ahora Marisol se va a Dallas, a Texas, a dirigir al Soul Rep Theater el próximo año. Van a hacer la versión en inglés de Cuentos Eróticos Africanos. Eso es a ¡Bravo! partir de unos cuentos que recopiló el antropólogo alemán Leo Frobenius en el siglo XIX en África, ¿no? Y son cuentos eróticos. Ahí yo le metí mano ya a la última versión, pero en realidad ella hizo el libreto. Pero a partir de ahí comenzamos adaptando, por ejemplo, una obra preciosa de una argentina que es Lucía Laragione, que se llama Cocinando con Elisa. Yo la traspolé a las haciendas mexicanas porfirianas. Y luego comenzó nuestra obsesión por Yanga desde el 2013, que nos enteramos de la existencia del personaje de Yanga, este libertador americano negro que en 1612 pone de rodillas al gobierno virreinal, pues porque estaba en la zona de Córdoba, que era, y de la Sierra de Songolica, que era el camino obligado de las caravanas que subían del puerto de Veracruz hacia Puebla y Ciudad de México con las mercaderías que venían de España y que bajaban con eso tan apreciado que era el oro y la plata y las mercaderías americanas que iban hacia España. Y entonces Yanga los tenía asolados con sus negros y marrones. Y finalmente, como no le pueden dar casa con Z, como no lo pueden matar, entonces negocian y le conceden territorio libre y se funda San Lorenzo de los Negros, hoy municipio de Yanga en las inmediaciones de Córdoba, Veracruz. Este fue uno de los grandes proyectos de Mulato Teatro. Esa obra me gusta mucho. Además, como en Divino Pastor Góngora, me metí a escribir en una especie. Juan Villoro dice que yo inventé un nuevo español, que es un neobarroco, porque tanto en Divino Pastor como en Yanga, incluso en la obra de Guerrero un poco, yo utilizo conjugaciones verbales o más que conjugaciones verbales, giros lingüísticos de la época colonial e incluso construcciones barrocas del lenguaje, para que tenga una pátina de tiempo. Pero en Yanga fui como un poquito más allá, quizá, porque suena completamente a barroco. No faltó quien nos dijera, oye, pero está en verso. Para nada, no está en verso, pero suena muy bonito, suena a la época. Y es que cada día que yo me sentaba a escribir, primero me chutaba 10, 15 sonetos de Sor Juana o poesías de Sor Juana, y ya luego me sentaba a escribir para que sonara barroco.
Yanga fue Para que un... quedara la musicalidad en el oído, ¿no? Sí, sí, así es. Y Yanga fue una obra muy importante para Marisol. Fue el mejor papel que ha hecho Marisol, creo yo, en su carrera, o uno de los mejores. Y fue dirigida por Alicia Martínez Álvarez, con la que hemos colaborado ya 2 veces. Luego vino acá a dirigir en pandemia la obra Xochimancas, que está basada ¡Wow! en la historia de la hacienda de Xochimancas, que está aquí a 3, 4 kilómetros de nuestra casa, que esa hacienda la hizo famosa Ignacio Manuel Altamirano por el Zarco. Ujú. En la novela del Zarco mencionan la hacienda de Xochimancas, que ya estaba en ruinas para la época, en el siglo XIX, como el refugio de los plateados del Zarco. Bueno, esta es otra historia colonial que tú ya la viste en Coajinicuilapa, en el Festival Afro-Mexicano que acaba de pasar, que estuvo muy bien ese festival, estuvo lindísimo. Este, eh, y bueno, a partir de ahí consolidamos un discurso como compañía, como compañeros de viaje, Marisol y yo, y también se refrendó una convicción que yo ya traía, que es ser un cómplice y un militante sin ser afro, de la causa afro. Yo soy descendiente de europeos, de alemanes y suizos, y españoles, porque las abuelas y los abuelos eran extranjeros y las abuelas criollas, ¿no? Zacatecana hidalguense pero criollas al fin. Pero mi sangre ya está atravesada por la negritud. Tengo 2 hijos mulatos. Entonces soy un militante, lo siento. No ha faltado, así como acá en Morelos dicen, pero si él ni es de aquí, los del movimiento afro dicen, pero ¿qué hace este blanco aquí? Sí, claro. O es blanco. Pues, ¿qué creen? Mi sangre está atravesada por la negritud porque tengo 2 hijos mulatos a los que también se les ha practicado discriminación y muchas cosas también poco gratas. Entonces, no lo puedo saber en carne propia, pero lo sé por mi sangre, lo que es ser afro hoy y asumirse afro en este país que sigue siendo profundamente racista. Entonces, yo te diría que hay muchas obras como consentidas, pero sería difícil decir cuál es mi preferida. Todas son mis hijas. Unas son tuertas, Sí, rojas y jorobadas, pero las quiero igual. pero son mis hijos. Exactamente. Pues mira, querido maestro Jaime, tiempo nos hace falta. Ojalá que pronto te des otro chancecito y me regales otro ratito, otro jueves dentro de Letras para continuar hablando de Mulato Teatro. Igual a Marisol está invitadísima. Coméntale que a ver cuándo me puede acompañar un juevesito. Para poder platicar con ella también sobre su experiencia. Algo hermoso, que siempre que te veo aprendo algo hermoso que aprendí de ti, en quien me reconozco y que me hace confirmar, es que el arte puede cambiar el mundo, una, y dos, que todos aquellos que tenemos el privilegio y el honor de estar frente a un público, directa o indirectamente, como eres tú con las letras, tenemos la responsabilidad moral de darle voz a aquellos que no tienen, de darle voz al migrante mexicano que fue a pelear una guerra que no era de él, de darle voz a un pseudo terrorista cuando son ellos los que hicieron sus cosas, y de darle voz a nuestra raza negra. Así Yo no es. sé, mi familia directamente no es costeña, mi familia no es costeña, pero esta nariz no se puede evitar. No se puede evitar que a mí, yo he estudiado baile. Yo no he estudiado baile clásico, no he estudiado folclore, perdón, he estudiado clásico, folclore, contemporáneo, jazz, pero nada me gusta bailar. Hay una fiesta y yo no bailo. Ponen chilenas
ponen música de negros y las patitas se me mueven solas. Ahí sí. Solas. Claro. Entonces, No. Y habrá cabellos ensortijados por ahí en tu familia, labio grueso, cadera ancha, etcétera. Quiero hacer un anuncio. Bueno, primero que vas a venir a Mulato Teatro, tenemos que traerte a presentar tus obras. Será un placer y un honor tenerte por acá. Pero la segunda es que Mulato Teatro, en los cursos que yo doy con el sello de Mulato Teatro, estamos becando a afromexicanos que desean escribir teatro. Entonces, estén atentos de las redes sociales de Mulato Teatro, porque los talleres... ¿Cuáles son las redes sociales, maestro? Tanto las de Mulato como las tuyas. Es Mulato Teatro y Mulato Teatro en Comunidad. Son las dos redes sociales de Mulato, y la mía es Jaime Chabaut, nada más, y ahí se anuncian los cursos. Si alguien me comprueba que efectivamente es afromexicano, puede recibir una beca del 100% para que aprendan a escribir. Nos urge que las historias afro las cuenten los afro. Eso es crucial, porque si no, nunca les van a permitir insertarse en los grandes relatos nacionales. Y eso ya es crucial, impostergable. Definitivamente, eso ya no puede esperar, exacto, no puede esperar, no podemos esperar a que otros cuenten la historia de quienes tienen que contarla. Nosotros, mientras tanto, yo eso es lo que más peleo con mis alumnos, incluso con alumnos que no son actores, con alumnos que les doy canto, desenvolvimiento escénico, el analizar los textos y decirles, es una responsabilidad pararte en un escenario, tomar un micrófono, pararte hasta para hacer un puto TikTok, esa responsabilidad de darle voz a los que no tienen. Jaime, querido maestro, te quiero, te admiro y te respeto, lo sabes profundamente. Muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo. ¿Algo que quieras agregar para nuestro público? No, que me muero. Nos morimos Marisol y yo por ir a hacer un proyecto a Cuaji, un proyecto de algunos talleres de teatro y armar allá algún proyecto teatral. Así que ahí se las encargo. Cuando lo planeen, sí, cuando lo planeen, tómame en cuenta también. También yo, claro. Quiero ser parte de eso. Me he hecho lo que está hasta donde están mis posibilidades. En la montaña he hecho un poco de teatro comunitario en español y náhuatl, contándole su historia, en Tehuantepec, en español y zapoteco, pero no quiero ser candil de la calle. Hermanito, hay que hacerlo, porque además a nosotros nos tocará ir y venir, pero se necesitará un eslabón organizacional ahí, que además sea maestro de teatro, que siga en el machaque, porque sabes que en las comunidades el conseguir una disciplina y que se cumplan horarios y que se hagan las cosas que se encargaron de hacer, mientras no está presente como el titular del proyecto, es fundamental, porque si no se desbalaga toda la energía, ¿no? Entonces, encantado. Cuenta con estas manos y con este corazón. Muchísimas gracias, maestro. Queridos amigos, gracias por estarnos acompañando. Les recuerdo que si desean tramitar una visa de trabajo, visiten nuestra página visa123.com o escríbanme con la palabra clave Norte 2023. Soy Carlos Casani, me despido. Feliz jueves pozolero. Maestro Jaime, acá es jueves de pozole. Normalmente los maestros van al pozole y ya no regresan por la tarde, o más trabajadores, porque pues después del pozolito un mezcal y después del mezcal una chela. Tengamos excelente jueves, maravilloso fin de semana, que Dios nos bendiga. Jaime, que viva el teatro. Que viva el teatro. Hasta luego, nos vemos dentro de 8 días. Chao. Gracias. Despierta tus sentidos, tu corazón y tu alma con Despertarte Radio.